Lección 7 para el 16 de noviembre del 2013. Cristo, nuestro sacrificio. Siguiendo con la secuencia de esta lección del santuario, la primera lección, el santuario celestial. Estuvimos analizando dónde vive Dios, la residencia de Dios, santuario celestial, como dice el título. Luego la segunda lección, el cielo sobre la tierra. El santuario que se construyó en la tierra, modelo del santuario celestial. Luego vimos los sacrificios, diferentes sacrificios que se ofrecían allí en el santuario. Luego vimos las lecciones del santuario, hermosa esa lección, donde nos mostraba la importancia del santuario para todos los pueblos judíos. Hoy en día la importancia del templo para nosotros. La expiación, la lección número 5, ofrenda de purificación. Vimos analizando los tipos de ofrenda, excelente lección. Luego la lección 6, el día de expiación. Hoy estamos en el día de la expiación. Para nosotros, en ese juicio investigador, lo mismo de la parábola de Mateo 22, aquel rey que ofreció vestiduras gratuitas para ir a la boda y las mandó que se repartiesen, y finalmente cuando la boda se iba a ocurrir, se chequeó la vestimenta de quienes los que estaban allí, y había uno que no tenía la vestimenta. Ese chequear, ese investigar es lo que hoy está pasando. Estamos en pleno proceso de expiación. 169 años después del 22 de octubre de 1844. Hay oportunidad de afligir nuestras almas, confesar nuestros pecados, ser perdonados, de tal manera que experimentemos no solamente el perdón, la eliminación del pecado de nuestro ser, sino también en el santuario. Hay una doble aplicación. El pecado es quitado de nosotros y también quitado del santuario. Tremendo privilegio. Hoy tenemos los que conocemos esta verdad. Hoy, en pleno día de expiación, el Señor saldrá de allí. Al cierre de gracia, terminará el día de expiación y el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Estamos en este proceso. Entonces, la lección de esta semana, Cristo, nuestro sacrificio. Vamos a analizar Cristo como nuestro sacrificio. La introducción habla de un sacerdote que puso su vida por otro, ¿verdad? Maravilloso, muchos, excelente. Pero es bueno notar, como dice Testimonio para la Iglesia, en su colección, uno de los libros, la diferencia entre la muerte de un mártir y la muerte de Jesús. El sacerdote, por ejemplo, tenía la esperanza que al poner su vida por una persona, de estos que estaban allí sometidos a la tiranía nazi, estos perversos, esta gente que el diablo utilizó para matar miles y miles de judíos. Al hablar de recordarme de estas escenas, quiero, perdón, paréntesis allí, enviar un saludo a todos nuestros hermanos en Europa que nos oyen, allí en Rumanía, en Italia, en Gran Bretaña, y aquí en mismo América, ¿verdad? Chile, Argentina, el Perú, en México, Estados Unidos, una gran audiencia, Canadá. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por el analizar junto con este servidor estas lecciones. Pero nos hacía notar que en aquella época en Alemania, me hizo recordar a todos los hermanos que acabo de mencionar, Dominicana, Venezuela, Colombia, Dios les bendiga. Veíamos cómo esta gente, ¿verdad?, en esta década, ya a finales del 40, 1940, torturaban, mataban. Cómo esta gente, porque se fugó un preso, 10 tenía que pagar por la vida de ese preso, y los ponían a que se murieran de hambre. Entonces uno de ellos clamó por su familia, le hacía falta a su esposa, a sus hijos, y un sacerdote se ofreció de todos los presos que estaban allí para morir por ese hombre. Bueno, sacaron al hombre para no matarlo de hambre, y el sacerdote ofreció su vida. Ese es un mártir. Y así otros que murieron en hoguera, ahorcados, bueno, horribles, diferentes formas de tortura, especialmente durante la Edad Media, durante esa época de 1260 años, del 538 después de Cristo, y un poquitico antes, del 1798, pero exactamente en 1798, cuando se acaba esta supremacía papal. ¿Cuántos murieron torturados, asesinados, aquí especialmente en América, en nombre de la conquista española? Con aquella cosa que Santa Inquisición, entre comillas, de la cual tuvo que pedir perdón el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Cuando recordamos esto es porque
Estos son mártires. La diferencia entre un mártir y Cristo es, bueno, kilométrica, infinita. El mártir tiene una esperanza, la esperanza de la vida eterna, un ejemplo de su Maestro Jesucristo. Pero dice el Espíritu Profecía a través de Elena White, el Espíritu Santo mismo hablando, Cristo no murió como un mártir, Cristo murió como un pecador, Cristo murió como un asesino, Cristo murió, dice, en su naturaleza humana, no había esperanza de resurrección, porque experimentó la muerte del impío, la muerte segundo que dice Apocalipsis. Para Cristo no se abría la gloria con su muerte, estaba muriendo terriblemente por lo que tú has hecho, por lo que yo he hecho, por tus pecados y mis pecados, por los pecados de la humanidad. Dios cargó en él todo el pecado de la raza humana. Entonces, Cristo no estaba muriendo feliz porque tenía asegurado el reino de los cielos. No, estaba muriendo como un malo en su naturaleza humana. Estaba muriendo como lo más perverso que el planeta Tierra ha conocido. Sobre él, como dice Isaías 53, todo el pecado de la humanidad estaba cayendo. Entonces para él no había esperanza de resurrección, porque moría como un pecador y teniendo en cuenta que no había cometido pecado. Vamos a analizar eso. Cristo nuestro sacrificio. Terrible experiencia al maestro. Pero gracias a Dios, tercer día resucitó. Cristo también era divino. Tenía naturaleza divina y el Espíritu Santo hizo posible esa resurrección maravillosa. Cristo volvió a la vida. Tenía poder para poner su vida y quitarla. Pero en la cruz sufrió la angustia de todos los que se han de perder. Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es real. Hasta el sol, como simbólicamente Elena White dice, retiró su vista a la naturaleza, un eclipse, una oscuridad tremenda, terremoto, como la naturaleza conmovida por la experiencia terrible del Hijo de Dios muriendo en la cruz. Entonces, no se puede comparar la muerte de un mártir con la de Jesús. Jesús no murió como mártir. Jesús experimentó la muerte de un impío, de lo peor, sin ser pecador, pero Dios lo hizo pecado por ti y por mí, para reparar la separación que había entre nosotros y Dios y nosotros. Sigamos analizando. Jesús en Isaías 53, domingo 10 de noviembre. Nos mandan a leer Isaías 53, 2 al 12. ¿Qué enseñan estos pasajes? Bueno, todos estos pasajes son claves. Han contado algunos pastores que han visitado la tierra de Israel. Hay como una especie de museo donde se conservan muchas cosas relativas a las Sagradas Escrituras, y hay un lugar especial donde está el rollo, como decía, el documento histórico de Isaías 53. Y para los judíos es un misterio, no saben, ellos no definen. Cuando se pregunta qué significa todo ese rollo que está allí, a quién está describiendo, el silencio absoluto no está definido para ellos. Hoy, cuando yo estoy hablando aquí, eso existe allá en la tierra, allá del Medio Oriente, allá en Israel. Está la descripción que aparece aquí de Isaías 53. Una poderosa descripción, dice el folleto, de la muerte de Cristo por los pecados del mundo. Varios aspectos en este pasaje nos dan una clara evidencia de que la muerte de Jesús es la expiación en la forma de sustitución penal, que significa que Él tomó el castigo que otros merecían, y de hecho murió como un sustituto de ellos. Terrible. Pero para el judío, ¿quién es ese personaje que se describe allí? No dicen nada. Cuando uno oye esto, ¿verdad?, que es histórico y está ocurriendo hoy en día ya en el Medio Oriente, este Isaías 53 que está allí en Jerusalén, en uno de los sitios donde están documentos históricos de la Sagrada Escritura, Dios a su debido tiempo había un revelamiento allí en Israel, en Jerusalén. Se va a develar el misterio que para ellos no está revelado, que ese es Cristo, el que vino hace 2000 años, y que algunos de sus ancestros lo llevaron a la cruz.
Mire cómo está eso allí, un misterio. Pero el Espíritu Santo, que es uno en todo el mundo, lo va a revelar a su debido tiempo. Y muchos del pueblo judío, como está ocurriendo, poquitos hoy en día, pero muchos van a encontrar esa verdad, de ese misterio que hoy está allí en ese museo de Isaías 53, que saben que es histórico, saben que es real, pero que no saben que ellos no aceptan que es Cristo. Pues el Espíritu se lo va a revelar. Imagínense el revelamiento que esto va a producir dentro de poco tiempo. Jesucristo, en Isaías 53, como dice el folleto, ¿verdad? Sufrió por otros. Él tomó el dolor, la tristeza. Él da grandes beneficios a quienes, por lo que Él sufrió, paz, oración. Era la voluntad de Dios que Jesús sufriera y fuera quebrantado. Jesús es justo. Fue una ofrenda por la culpa, un sacrificio expiatorio por el pecado. Bueno, cuando usted lee Isaías 53, de 52, 12 en adelante, y todo el capítulo 53, una descripción maravillosa, nada menos y nada más que del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como se describe allí. Como dice el versículo 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él en cuanto a su hermosura. Lo veremos más, dice la palabra, sin atractivo para que le deseemos. Por aquellos que dicen que Jesús es un tipo prototipo norteamericano, ojos verdes, pelo amarillo, o europeo. No, con una raíz seca, hermano, para que nadie estuviera buscándolo por bonito, por hermoso. Sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, ¿verdad? Ojalá sea no sea tu experiencia ni la mía. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tremenda experiencia la de Jesús. Bueno, usted sigue leyendo Isaías 53, bueno, aquello es tremendo, la descripción de Jesucristo, Cordero de Dios, bueno, horrible, azotado, Dios lo hizo pecado. Dice en Lucas 22:37, Hebreos 8:32 al 35, primera de Pedro 2:21 al 25, cómo interpretaron estos autores del Nuevo Testamento el pasaje de Isaías 53. Cómo estos autores, ¿verdad? San Pablo, Lucas, Pedro y Mateo, ¿no? Que voy a leer ahorita aquí. ¿Cómo lo interpretaron? Por ejemplo, en Lucas 22:37 dice, el mismo Jesús dice, que se cumpla todavía en mí y contado con los inicuos. Como decir, fui contado con los inicuos. Isaías 53, 12. Que fue contado entre los inicuos. Él mismo está diciendo que se cumple en mí. Perfecto, así se cumplió. Otra cita que está aquí, que es interesante, Mateo 8:14 al 17. Mire cómo dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Fíjense que aquí no se dice que oró, tocó su mano. Mira hasta lo que Jesús hizo, y que estamos llamados nosotros, ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, usted que me está oyendo, que es cristiano, y yo hagamos.
tocó su mano, dice la palabra, y la fiebre le dejó. Ella se levantó, dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesucristo, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17 de San Mateo 8. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mire cómo San Mateo asocia lo que está haciendo Cristo con la descripción que aparece en Isaías 53. O sea, lo que hizo Cristo es lo que estaba predicho en Isaías 53. Quien se describe en Isaías 53 según la Biblia, hermano que me está oyendo, es a Jesucristo. Entonces San Mateo dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y coloca el texto de Isaías 53:4, pero aquí en Mateo 8:17 dice, cuando dijo, Él asimismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Él mismo, como dice Cristo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó la fiebre de la suegra de Pedro sobre él. Le llevaron endemoniados, cantidades, le llevaron gente enferma y a todos los sacó los demonios, sanó. Todo lo llevó él. Como dice la palabra allí, ¿verdad? Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestros dolores. A veces creemos que esta palabra le pertenece solamente a los evangélicos, que repiten mucho estos versículos, el énfasis que hacen en la sanidad. Y nosotros a veces por prejuicio pensamos que son inventos de ellos o no tomamos muy en cuenta esto. Pero mire, Él tomó nuestras enfermedades. Cuando toma la fiebre, la mamá de Pedro está enferma, la suegra de Pedro, perdón, está enferma. Corrijo, la suegra de Pedro está enferma. ¿Y qué hace el Señor? Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. La tocó y la fiebre desapareció. Él tomó la fiebre para sí. Él es capaz de tomar, hermano, un cáncer, tu diabetes, tu problema orgánico. Él ha prometido, Él tomó esas enfermedades. Ahí viene la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos que esto está ocurriendo ya, pero es la promesa, eso es la fe, creer que eso ocurre. Como dice el libro de Marcos, ¿verdad? Todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis, que lo recibiste ya, tú lo recibes. Él tomó nuestros dolores. Es como, así como tomó nuestros pecados. Y estamos claros que cuando tomó nuestros pecados, le pedimos perdón, se los confesamos. El Espíritu Santo pone eso en nuestra cabeza. Sentimos arrepentimiento, confesamos y de retroceso, ¿verdad? Del santuario viene el perdón. Y nos sentimos libertados del pecado porque sobre alguien cayó el pecado. También sobre alguien cayó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Que pudiéramos desarrollar esa fe, hermano, de creer que así como confesamos el pecado, confesemos nuestras enfermedades, digámosle nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras dolencias a Dios, y tener la seguridad que no solamente cargó con nuestros pecados, sino con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, hermano, y somos libertados en Cristo Jesús. Que como iglesia desarrollemos esa fe. Es el Cordero de Dios que quitó estas dolencias, que es capaz de curar, de sanar. Fíjense lo que estoy leyendo. No estoy leyendo un texto evangélico, estoy leyendo de los hermanos protestantes, estoy leyendo un texto, San Mateo 8, del 14 al 17. Es el Cordero de Dios, sufrido,
maltratado. Dios lo colocó, dice Isaías 53, por expiación por el pecado. Por eso la palabra expiación lo que significa, ¿verdad? Cristo nuestro sacrificio. Vamos a analizarla más profundamente en la parte que sigue la lección. Sustitución suficiente del día lunes 11. Cristo fue el sacrificio bueno suficiente, sustitutorio. Nos tocaba morir a nosotros, pero Él ocupó nuestro lugar. Es interesante, cargó con nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Y recuerde que hay dolor, que hay enfermedades por el pecado, pero a veces nos dogmatizamos tanto que hablamos solamente pecado, pecado. Pero toda la degeneración del ser humano viene como consecuencia del pecado. Las enfermedades no existían en el Edén, las enfermedades surgen después de la caída del pecado. Entonces cuando decimos que Él murió por nuestro pecado, incluye lo que San Mateo está describiendo allí, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Vamos a tener esa fe, creer que Dios obra. Sustitución suficiente. Nos mandan a leer Hebreos, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios dice lo siguiente. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tremendo, ¿verdad? Gustase la muerte por todos. Excelente lo que dice la palabra allí. Sigue diciendo, quiero añadirle aquí el versículo 14, capítulo 2. Así que cuando los hijos participaron de carne y de sangre, es también Jesucristo participó de lo mismo, dice Hebreos 2.14, para destruir, fíjense, participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, para destruir al emperador, al tirano de la muerte, al diablo, destruirlo a él por medio de su muerte. Y el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que eres tú y soy yo. Hermano, Jesucristo fue suficiente este sacrificio. Cuando dice el propósito de hacer que Jesús fuera un poco menor que los ángeles, dice el folleto, era que pudiera sufrir la muerte. El punto es explicar por qué la muerte de Jesús es un requerimiento indispensable para su exaltación. Jesús tuvo que morir. No había otro camino. En este pasaje, la meta de la encarnación es la muerte del Hijo. Solo por la muerte, por el medio del sufrimiento de la muerte, Jesús podía llegar a ser el autor de la salvación. ¿Por qué era apropiado que Dios permitiera sufrir a Jesús? Cuando usted lee Hebreos 2, 14 al 18, sugiere que la muerte de Jesús era necesaria a fin de rescatar a los hijos de Dios de la esclavitud de la muerte, del diablo y del temor a la muerte, y con el propósito de calificar a Jesús para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es interesante, mire.
sustitución suficiente. Cristo fue nuestro perfecto sustituto. Gustó la muerte. Dice, la muerte fue el grande triunfo de Jesús. Se echó por tierra aquella mentira de que el hombre no puede vivir sin pecar. Cristo, tentado en todo como usted y como yo, y fue sin pecado. Cristo venció a Satanás. No hubo tentación que Cristo no venciera. Como tú y yo, en el poder de Cristo, lo podemos hacer. Como dice el libro de Judas. Hay poder en Cristo para ser sostenido y no caer. 2. El problema es la muerte. Recuerda el concepto de expiación. La expiación fue por el pecado. La expiación es restablecer la armonía en algo que había armonía. Dios y el hombre estaban en armonía en el Edén, pero la armonía se rompió. Entró un agente extraño, la desobediencia, el pecado. La expiación en el concepto hebreo, griego, tiene que ver con reconciliación, pero en forma genérica, tomando el hebreo y el griego, como dice el comentario bíblico, tiene que ver con restablecer una armonía que está perdida, que se perdió. Restablecer la armonía de una relación, de la relación que había con Dios. Esa es la expiación. Cristo al morir hizo posible restablecer esa armonía. 2. Expiación también significa, visto el sacrificio perfecto expiatorio, también significa eliminar aquello que causa la división, aquello que causó el rompimiento de la relación. ¿Qué fue lo que causó el rompimiento de la relación entre Dios y el hombre y Dios? El pecado, la desobediencia, el querer ser independiente de Dios. ¿Qué es lo que, entonces, la expiación, en otro concepto también ampliado, pero maravilloso, ¿qué es? Eliminar eso que dañó, que destruye la relación entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que destruye el pecado? La expiación es el medio para que se elimine el pecado en tu vida y en mi vida. La expiación es el medio diseñado por Dios para restablecer la armonía que se perdió en una relación. ¿Ve el concepto tan bonito? ¿Cómo ocurre esto? En el Calvario. Cuando Cristo muere y yo acepto que Él está muriendo por mí, en vez de estar yo colgado en la cruz, que está colgado es Él por mí, por su inmenso amor, el justo muriendo por el injusto. Cuando yo veo ese grande amor de alguien que muere por un miserable como yo y como tú, veo que su muerte es conciliatoria, su muerte hace posible la reconciliación de mi persona con Dios. La armonía que el hombre tenía antes con Dios en el Edén, a través de la muerte de Cristo, se derrota al que tenía el imperio de la muerte, que tenía el imperio del pecado, porque Cristo asume todos los pecados de mi vida, me justifica delante del Padre, y ahora establezco esa relación que usted y yo tenemos que hacerla continua con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento, cuando en el santuario se está trabajando para perdonar, limpiar y quitar del santuario tu pecado y mis pecados. Qué bonito, ¿verdad? En este momento histórico, cuando muere Jesucristo, elimina de nosotros lo que rompe la relación con Dios. Cuando yo le confesé mis pecados a Cristo por obra del Espíritu Santo, por ese arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, yo me deshago del obstáculo que impide una relación armónica con mi Dios. Gracias, eso es lo que es expiación. Con la muerte que asume Cristo por mí, hace posible esa muerte, que yo tenga vida, que tú y yo podamos relacionarnos, porque la expiación es completa. La expiación otra vez me reconcilia con Dios, pero para que haya reconciliación tiene que haber muerte, y la muerte del Hijo de Dios.
Allí se pega, allí va el concepto de propiciación, el sacrificio, el cordero inmolado. Sufre la ira de Dios para que tú sufras y yo experimente, no sufras, no, nosotros experimentemos el gozo, la bienaventuranza, plenitud de la vida de Cristo en nuestro ser. Los pueblos antiguos, para aplacar la ira de Dios, la ira que estaba cayendo sobre ellos, ellos mismos querían resolver el problema de la maldad que estaba ocurriendo allí. Como consecuencia había castigo. De las religiones antiguas inventaron, como hacían a Dios igual a ellos. Entonces la única manera de aplacar a ese Dios que está bravo porque nos portamos mal es nosotros mismos ofreciendo un sacrificio. Aquí es al revés. Aquí es Dios que para que el hombre entre en armonía con Él es el que ofrece un sacrificio. ¿Quién fue que pecó? ¿Quién fue que rompió la relación? Fue el hombre, no Dios. Y cuando se rompió esa relación, Dios es vida y el hombre es muerte. Todos estamos condenados a muerte. Estamos muertos, como dice Efesios 2:1, en delitos y pecados. Fíjense la posición. Dios vida y nosotros muertos. ¿Cómo armonizar? Un muerto no puede tener relación con Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. Nada podíamos hacer nosotros por nosotros mismos. Los pueblos antiguos pensaban que ellos sí ofrecían un sacrificio y aplacaban la ira de Dios. Pero aquí no. El hombre está condenado a muerte. El hombre no tiene vida. No podemos hacer nada por nosotros mismos, sino aceptar la expiación. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, para que este hombre que está muerto y tenga vida, yo voy a mandar a mi hijo para quitarle la muerte que él se merece, este que está hablando aquí, y esa muerte caiga sobre mi hijo. Para que este que estaba muerto, ¿qué causó la muerte? El pecado, su desobediencia. Se arrepintió, lo confesó, ahora muere Cristo para que este que está hablando aquí y usted que me está oyendo tenga vida en Cristo Jesús. Opera el proceso maravilloso de la expiación y la propiciación. En vez de nosotros recibir la ira de Dios, la recibió Cristo Jesús por usted y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, se desprendió de él para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Y el que deseche esto, Juan 3:36, la ira de Dios caerá sobre él, dijo Jesucristo. Porque no teníamos vida, estábamos muertos. El muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y Dios nos buscó. Pero como la paga del pecado es muerte, la única manera de restablecer la armonía es por la muerte de alguien. No de un hombre, sino de alguien que asumió todos los pecados de todos los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando digo no un hombre, o sea, no usted ni yo. No podemos resolver el problema de buscar armonizar con Dios sabiendo que nos hemos separado. Lo que nos separó es la muerte. Por eso Cristo la venció. A Cristo morir. Cristo muere para que tengamos vida. Su sangre derramada en el Calvario hizo posible que los que éramos esclavos de la muerte, del pecado, en otras palabras, ahora somos libertados de la muerte. Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. La palabra muerto en forma general implica muerte segunda. La muerte es un sueño, el que está durmiendo, como dice la palabra de Dios, como fue Lázaro y todos los profetas, durmieron, tiene posibilidad de despertar. Pero el que está durmiendo en pecado jamás va a tener vida eterna. Despertará para recibir sentencia después del milenio. Pero los que han muerto en Cristo Jesús, los que alguna vez creyeron en esta palabra y murieron fiel a lo que conocían, están durmiendo, esperando el momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Si fueron justos, ser levantados para entrar a la Nueva Jerusalén y con Cristo ir al reino de los cielos. Gracias a su muerte reconciliadora, gracias a su muerte que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, derrotó al pecado y al tirano del pecado. Recuérdense que el aguijón de la muerte es el pecado. Todo eso fue derrotado en la cruz. Todos hemos sido aguijoneados, pero la muerte de Cristo fue suficiente para que tú y yo tuviéramos vida y vida gloriosa en Cristo Jesús. La sangre de Cristo. Bueno, cuando uno lee
los textos que nos mandan allí a revisar. Hebreos 9:12. A través de la sangre podemos entrar al santuario. Cuando el sacerdote llevaba la sangre, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos acceso al santuario. Hoy en día, a través de la sangre que se derramó en el Calvario, es interesante, mire. Muchos de nosotros, como dice el comentario bíblico, nos quedamos la sangre derramada. La sangre derramada no tenía, óigame esto bien, la sangre derramada no tenía ninguna función, sino la de clamar justicia, como la de los mártires, como la de Abel y como la de los mártires que aparecen en el quinto sello de Apocalipsis. Es la sangre aplicada. Todo el proceso de expiación producía perdón. El juicio investigador, cuando termine, todo su pueblo estará perfectamente perdonado y por lo tanto revelan a Cristo Jesús a plenitud. Entonces, hemos entendido, cuando leemos Levítico, mal, la sangre derramada es la que limpia. No, ninguna sangre derramada. Óigame ya lo que estoy diciendo. Cuando en Levítico 4 usted ve la ofrenda 5 por el pecado, la sangre que derramaba la víctima, el sacerdote como tomaba un recipiente, esa sangre la llevaba allí donde está el atrio, y frente al altar, si el pecado era de una persona común, del pueblo, pues, no era un príncipe, no era un sacerdote, no era toda la congregación, lo que hacía era mojar sus dedos y la aplicaba en los cuernos del altar. Si el pecado era de los dirigentes fuertes de toda la congregación, entonces era esparcida allí, por esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, frente al altar de incienso. Y en el día de expiación, la sangre del macho cabrío por Jehová, ¿verdad?, se rociaba con los dedos 7 veces allí, sobre ¿qué? El propiciatorio, la tapa del arca, donde estaba la presencia de Dios. La sangre, el sobrante de la sangre se derramaba al pie del altar. No era la sangre derramada la que iba a hacer la expiación, era la sangre aplicada en los cuernos del altar, allá en la cortina que separa el lugar santo del santísimo, allí donde está el altar de incienso. Quedaba manchado esa cortina, y en el día de expiación, sobre la sangre que allí tocaba el propiciatorio, no la que se derramaba. No entiende por derramar la que se derramó en el suelo, es la aplicada ya dentro del santuario, en los cuernos del altar. Eso hacía posible que nosotros, como dice Hebreos 9:12, entráramos al santuario. En Hebreos 9:14, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Esa es la función. En Hebreos 9:18, a través de la sangre, Cristo es mediador de un nuevo pacto. 9:22, hay purificación. Sin ella no hay perdón. En Hebreos 10:19, por su sangre entramos al santuario. Hebreos 12:24, son textos que aparecen aquí. La sangre de Jesús, ¿verdad?, habla mejor que la de Abel, o sea, es justicia, es maravillosa. En Hebreos 13:12, santifica al pueblo la sangre, nos hace aptos para toda obra buena, porque la sangre implica limpieza de pecado. La sangre implica que Dios nos hace justo. La sangre va implícita, la sangre es vida y da vida. El sacrificio de Cristo es expiatorio. Al morir en la cruz y su sangre es aplicada en el santuario, se restablece la armonía entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Es la forma maravillosa con que Dios busca al hombre. El hombre fue el transgresor, sin embargo Dios. El hombre le faltó a Dios y sin embargo Dios es el que va a buscar al hombre. Usted ni yo no somos cristianos porque nos provocó, porque nos gustó. Dios nos buscó. Dios nos eligió. Estando muerto en delito y pecado, siendo hijos de la ira, como dice Efesios 2, versículos 1, 2, 3, 4, 5, por naturaleza carnales, el Señor nos dio vida a través de ese sacrificio expiatorio, cuando usted y yo lo aceptamos.
cuando usted y yo aceptamos que Él nos sustituyó, cuando reconocemos que por nuestra mala conducta llevó a la muerte al Hijo de Dios. La culpabilidad que nosotros arrastramos por pecadores, entender que hubo alguien que decidió voluntariamente aceptarla para que tú y yo vivamos, bueno, eso es maravilloso. Entender que el que muere, el que sufre la ira, para producir el perdón de los pecados, el que es propiciación, para hacer completa la expiación y poder entonces nosotros restablecer la armonía con Dios que habíamos perdido, eliminar lo que echó a perder la relación entre Dios y el hombre. Qué maravilloso, qué hermoso eso que hizo Dios por ti y por mí. La sangre de Cristo es capaz, por eso se resume todo en la sangre de Cristo, aplicada allí en el santuario, no derramada en la cruz allí que chorreó por la cruz, esa es la, no, es la aplicada en el santuario. Por eso la salvación, bueno, completa obró allí en la cruz, pero de la cruz, la visión nuestra ahora pasa al santuario. Allí el proceso fue completo, pero la operación en función de nosotros, la obra que se va a aplicar en nosotros, la solución del pecado está en la cruz, pero ahora lo que pasó en la cruz hace posible que en el santuario Jesucristo esté intercediendo por usted y por mí. Por eso no solamente tenemos que mirar la cruz nos lleva inmediatamente a lo que pasó en el Calvario, a donde se está purificando, donde se está ofreciendo esa sangre, donde delante de la presencia de Dios Jesucristo intercede por usted y por mí. Entonces vamos más allá de la cruz. No, que ya con la cruz está todo completo. En la cruz no hay un santuario. En la cruz es la solución total a la derrota de Satanás, al problema del pecado. Pero esa solución hay que aplicarla en un lugar específico, que es lo que estamos estudiando durante todo este trimestre, en el santuario. Más específicamente, hoy cuando estamos hablando, en el lugar santísimo. Tenía que ofrecerse un sacrificio sin mancha, dice la lección del día miércoles. Sin mancha significa completo, sano, perfecto, sin faltas. En Levíticos, en Éxodo 12:5 y en Levíticos 3:1, 4:3, requisito: un animal sin defecto, macho, de 1 año, de las ovejas o de las cabras. En la ofrenda de paz se ofrecía ganado vacuno, macho o hembra. Eso era un símbolo de Cristo. Pero lo que implicaba: completo, sin mancha. Bueno, sin mancha significa mancha, esa palabra mancha, completo, sano, perfecto, sin falta. Solo lo mejor era suficientemente bueno. Es interesante que la misma palabra perfecto, cuando dice que Noé era un varón perfecto, es sinónimo de sin mancha. Es sinónimo de sin mancha. Interesante, ¿verdad? Y cuando habla de Jesús, pues, dice, ¿de qué modo estos textos describen a Jesús? Hebreos 4:15, 7:26. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 7:26 dice, es Jesucristo santo, inocente, sin mancha. Su sangre limpia nuestra conciencia. Dice, como su equivalente hebreo, la palabra griega para sin mancha, amomos, se usa no solo para descifrar o describir a Jesús y su sacrificio sin falta, sino también en el carácter de sus seguidores. Por eso cuando en el libro de Efesios 5:27 Cristo viene a buscar una iglesia como
sin mancha. Y como lo está diciendo el folleto aquí, esto tiene que ver también, ¿verdad? El sacrificio perfecto que era Cristo. Humanamente, cuando se presentaba en el Antiguo Testamento, el animal tenía que ser sin mancha, perfecto, sano, de 1 año. Cuando a Noé se dice un varón perfecto, está hablando de un varón sin mancha. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, cada quien perfecta en su área. ¿Qué es en su área? Así como Dios en su área es perfecto. Dentro de la luz que usted tiene y yo tengo, hermano y hermana, tenemos que tratar con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplir las cosas con gozo y alegría que Dios nos ha revelado. La religión pura, como decía el apóstol Santiago, es ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y mantenerse sin mancha, sin inmundicia en este mundo. Hay algunos que no les gusta oír la palabra religión, pero ahí la tienen. El libro de Santiago dice, la religión. No crean en religiones, crean en Cristo. Conceptos que cada vez buscan desdibujar lo que es el Evangelio. La religión pura es amor al prójimo y mantenerse, amar a Dios indudablemente, pero se ve en la práctica, amando al prójimo y mantenerse sin mancha, puro en esta tierra. Es muy difícil. Alabado sea el nombre de Dios, porque nos revela nuestra imposibilidad, nuestra impotencia. Entonces nos lleva a clamar, a pedir todos los días ante así como el profeta Isaías, que estudiamos en las lecciones anteriores, tuvo su propio juicio, su propio día de expiación. Ay de mí, que soy inmundo de labios. Era el profeta, imagínese usted, nosotros, que nos falta, cuánto nos falta. Vamos a decir, yo soy limpio de labios, yo soy perfecto. No. Tampoco perfecto solo Dios, como dicen algunos. Nosotros, sé pues perfecto como mi Padre es perfecto. San Mateo 5:48. Sé pues sin mancha. Y allí se describe, abrevio un poquito el concepto de perfección. Voy a leerlo. San Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga bien, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si queremos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué debemos hacer? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Sabes lo que es que nos ultrajen y nos persigan? ¿Para qué? Dice el versículo 45, perdón. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren la condición para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre muchos, sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre qué, justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que son del mundo? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48. Sed pues perfectos, sed pues vosotros perfectos, sin mancha, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
sin mancha. Ahí tienen la aplicación práctica de lo que es sin mancha. Cristo sin mancha, completo, sano, sacrificio perfecto. Pero también nosotros somos llamados a esta experiencia. Mire cómo define el carácter allí. Allí está una esfera que todito tenemos que alcanzar. Ser como el Padre, que hace posible que el sol salga sobre buenos y malos, que llueve sobre injustos y sobre justos. No hace acepción de personas. Ahí está una arista clave de lo que es la perfección del carácter. A tu alcance y a mi alcance. Gracias a lo que Cristo está haciendo por usted y por mí en el lugar santísimo. Gracias a que a través de la expiación y de la propiciación, y especialmente la expiación, nosotros tenemos reconciliación con Dios. No hay otro sacrificio, porque estamos muertos en delito y pecado, y como pecadores no tenemos nada que ofrecer a Dios, sino aceptar la ofrenda que Dios mismo propuso para reconciliarnos con Él. Es como que si el que hubiera pecado hubiera sido Dios. Entonces Dios tiene que, si fueran las religiones antiguas, Dios tiene que ofrecer un sacrificio para reconciliarse con el hombre. Qué desgracia, hasta donde se degradó las religiones antiguas. Aquí al revés, el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios, y Dios en propiciación, al ver que se rompió la relación, inventa, diseña la expiación, y Dios pone en sacrificio su propio hijo para que la muerte de usted y mía caiga sobre él y venga sobre nosotros el restablecimiento de la armonía, para que quede eliminado lo que separaba el hombre de Dios, el pecado, a través de la muerte de Jesucristo, y seamos grandes amigos y seamos hijos e hijas poderosas en Cristo Jesús. Bueno, en Hebreos termina la lección el jueves 14 de noviembre. Un gran peligro. Un gran peligro. Si nosotros desechamos este sacrificio, hermano mío, todo esto que acabo de hablar, entonces nos mandan a leer Hebreos capítulo 6. Vamos a leerlo para no parafrasear nada. Palabra de nuestro Dios. Hebreos 6. Versículo 4 en adelante, porque es imposible, oiga esto bien, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Mire el privilegio que tuvieron estos hermanos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tú y yo, gustamos del don celestial máximo, Cristo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es imposible, ¿verdad? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, así como gustaron también del don celestial, y gustaron de los poderes del siglo venidero. Mire todos los privilegios que tuvieron. Es imposible que estas personas y recayeron, vuelvan a caer. Estaban caídos en el mundo, Dios los rescató. Entonces entren en una apostasía terrible. Recayeron en una apostasía, un apartarse de la verdad, pero con todos los hierros, pues, con toda la fuerza, pues. Como dice la Biblia en otro texto, mejor es que no haber conocido, que después de haber conocido se vayan de la iglesia, porque es como el perro que vuelve al vómito, y como la puerca otra vez en el charco, como el marrano, el cerdo, el cochino, otra vez a ensuciarse. Así le pasa a aquellos que abandonan definitivamente, o tienden a irse plenamente. Entonces aquí dice la palabra, es imposible, ¿verdad? Y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. O sea,
echando de nuevo otra vez la expiación para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible que después de haber tenido tanta luz como la que acabamos de leer en Hebreos 6, 4 y 5, y recayeren, apostataran en extremo, dice la palabra aquí santa, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean otra vez renovados. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos vertientes. Una, que una persona con tanta luz, hermano, y con que gustó de la palabra, gustó del don celestial, gustó del siglo venidero, fue iluminado fuertemente y recae. No, ya esto es lo último, ya pues está perdido, en otras palabras. Pero también, como dice el apóstol Pablo, es imposible que una persona con tanta luz vaya a recaer. Está hablando y si recayeren, pero es imposible también que recaigan. Después que usted ha gustado, así como Cristo gustó la muerte, ha gustado la palabra de Dios, ha gustado el don celestial, ha gustado las cosas del siglo venidero, ha sido iluminado por la palabra de Dios, ha sido partícipe del Espíritu Santo. Es imposible que vaya a caer y que de pronto pueda otra vez volver a levantarse. Es que no va a caer. Pero como hay alguien que cayó, entonces quiere decir que no se puede arrepentir, que esto aquí, que a veces le dicen a uno así. Entonces uno le pregunta, ¿usted, esa persona que cayó, que apostató, gustó del don celestial? ¿Fue partícipe del Espíritu Santo? ¿Sintió iluminación plena? ¿Gustó del siglo venidero? Indudablemente que no estaba convertida a plenitud. Porque si hubiera estado convertida a plenitud, no recae. Como dice el libro de Judas, Dios es capaz de mantenerlo usted sin caída. Ahí está la fe. Pero ocurre también en la otra vertiente que es imposible que alguien con tanta luz y recae sea nuevamente renovado. Porque si despreció después que fue iluminado, después que gustó las cosas del cielo, después que fue participante con el Espíritu Santo de ese don maravilloso, después que fue tocado por Dios, sintió la presencia de Dios, apreció la expiación, la propiciación. Hermano, ¿cómo le cae a usted en la cabeza que usted se va a apartar de Dios? Y si se llegara a apartar, quiere decir que el sacrificio de Cristo no vale para nada. Usted está exponiendo a Cristo al vituperio. Entonces es imposible, ya usted lo puso al vituperio, como dice el apóstol Pablo. Cristo no vale nada para usted, el sacrificio no vale nada para usted. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir usted? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a sentir el Espíritu Santo si usted pisoteó lo que es la expiación, lo que es la propiciación? Le importó un pito, le importó nada. Imposible que usted pueda volver a Dios. Ahí está claro eso. Y el otro texto, ¿verdad? Aparece en Hebreos. Vamos a leerlo. 10, 26, 31, el libro de Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente, imaginen ustedes, voluntariamente, porque nos da la gana, no nos importa un pito, no nos interesa, ya no tiene relevancia para nosotros la expiación ni la propiciación, el sacrificio de Cristo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectativa de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testamento de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago,
Dios, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termina el versículo 31 de Hebreos capítulo 10. Dios bendiga a su iglesia. Imposible, hermano, cuando estas cosas se entienden, que caigamos en manos de ese Dios que va a hacer justicia a quienes no le dieron importancia a lo maravilloso que ocurrió en la cruz y que hoy tiene su efectividad plena, así como en la cruz, en el santuario celestial. Dios les bendiga, Dios les guarde.